Yo les voy a hablar sobre el ADN, genes y transcripción. El desarrollo embrionario está controlado por el genoma humano, que viene siendo el ADN. La información se codifica en sitios específicos del ADN llamados genes, que codifican proteínas y dan las características visibles de todo organismo. En el genoma nuclear, que viene siendo el ADN nuclear, hay entre 20.000 y 25.000 genes y 2.3 billones de pares de bases en las cadenas de polinucleótidos del ADN. Los genes están contenidos dentro de un complejo, de una estructura compuesta por ADN y por proteínas. A esto se le llama cromatina o fibra de cromatina, dependiendo de la longitud. Por ejemplo, esta es una fibra de cromatina de 30 nanómetros, es decir, que está compuesta por ADN y por proteínas. Pero para entender un poquito mejor esto, hay que ver la estructura en su forma más simple. Recordemos que los nucleótidos están compuestos por bases nitrogenadas, azúcares pentosas y fosfatos. Y las bases van a estar unidas por puentes de hidrógeno en la parte central, lo que le va a dar la forma de doble hélice. La unidad estructural básica de una fibra de cromatina y el primer nivel de compactación del ADN es el nucleosoma. El nucleosoma son 200 pares de bases que están rodeando un octámero de histonas, como podemos ver aquí las histonas, y 200 pares de bases rodeándolos. Y estas histonas son las proteínas más abundantes del DNA. El segundo nivel de compactación consta de los nucleosomas, pero además va a tener una histona adicional llamada histona H1 y un DNA linker que va a unirse con otro cromatosoma y que va a formar fibras largas de cromatina. Posteriormente, como podemos ver aquí, se estaban formando los nucleosomas, cromatosomas, y se van a estar empaquetando cada vez más a formar fibras de cromatina cada vez más largas, de 30 nanómetros, de 300 nanómetros, 700 nanómetros, hasta llegar al empaquetamiento final de 1400 nanómetros que forma el cromosoma. A todos estos niveles de compactación se le llama superenrollamiento del ADN y de esta manera el ADN no es posible transcribirlo. Se necesita en su forma más simple para poder hacerlo. La cromatina es posible dividirla en dos. La heterocromatina, que se encuentra siempre muy empaquetada todo el tiempo y no es posible que realice la transcripción. Y se encuentra en el centrómero y en telómeros. Y la parte restante se le llama eucromatina, que es una parte que se puede desenrollar y se puede volver a enrollar. Y esta parte de la eucromatina es donde va a permitir la síntesis de RNA en la transcripción. Bueno, el proceso de transcripción, en primer lugar, consiste en reproducir una secuencia génica de una plantilla de DNA. Este es el DNA y se va a reproducir una plantilla génica en una molécula de RNA mensajero, que es esta. Y la definición correcta de un gen es una secuencia de ADN que va a transcribir una molécula de RNA, que posteriormente esta molécula de RNA se va a utilizar para la síntesis de proteínas. Un gen como este, podemos ver aquí, contiene regiones llamadas exones que se exponen para la transcripción y posteriormente traducir proteínas, y regiones intronas que no traducen proteínas. En los genes hay una gran cantidad de intrones en los genes del DNA nuclear, por lo que solamente del 2 al 5% es codificante en todo el genoma nuclear. Además, un gen típico aquí podemos ver un poco de su estructura, contiene una región promotora reguladora y una región promotora core. La maquinaria de transcripción basal está constituida por el RNA polimerasa y una serie de factores de transcripción que se van a unir a la región promotora, core, y
específicamente a la secuencia TATA, la secuencia de la caja TATA, y posteriormente esta maquinaria en la que va a realizar la síntesis de RNA en la región codificante del RNA. Por otro lado, las proteínas activadoras se unen a secuencias específicas del promotor regulador, que está corriente arriba del promotor regulador core. Estas proteínas activadoras hacen contacto con la maquinaria de transcripción basal para que inicie la transcripción, y también pueden unirse a reguladores llamadas potenciadores, que se encuentran un poco alejados del gen, y esos potenciadores van a facilitar la unión del RNA polimerasa, con lo que va a aumentar la rapidez de la transcripción. O en otras ocasiones, el potenciador también puede inhibir la transcripción y se les va a llamar silenciadores. Posteriormente, el RNA polimerasa, que va a estar trabajando en este espacio, va a iniciar la transcripción corriente abajo de la cadena molde. La cadena molde es la que se va a utilizar para crear una copia de RNA. Y esta va a ser una burbuja de replicación que se va a mantener desnaturalizado el RNA aquí, y va a haber alrededor de 18 nucleótidos en este espacio. Y la RNA polimerasa en este espacio va a ir añadiendo ribonucleótidos en la dirección 5 a 3. Y mientras la elongación del RNA avanza, mientras el RNA se vuelve cada vez más largo, se va a ir renaturalizando en la parte de atrás de la burbuja y se va a ir desnaturalizando en la parte de adelante. Por último, se va a transcribir un terminador, una secuencia terminadora, que va a causar que el transcrito del RNA, que es una vez que llega a esta secuencia terminadora, va a hacer que el transcrito del RNA se libere del templado de la cadena molde. Bueno, entonces el RNA en este momento, una vez que ya salió de la cadena molde del DNA, se va a tener una región 3 no codificante y una región 5 no codificante y una región central que va a contener intrones y exones, y que va a empezar con un codón de inicio y va a finalizar con un codón terminal, y esta va a ser la región que va a codificar para proteínas. Posteriormente, este RNA va a tener que pasar por una serie de modificaciones en sus extremos 5 y en sus extremos 3, y también va a haber que quitar los intrones que se encuentran en la región codificante de proteínas, y vamos a ver en esta imagen cómo en esta región vamos a encontrar intrones y exones que se van a tener que quitar los intrones para dejar solamente los exones. En las células eucariontes, el transcrito inicial, cuando una vez que terminó, se le va a llamar pre-RNA mensajero, cuando todavía se encuentra en el núcleo, porque incluye los intrones. Posteriormente, estos van a ser eliminados por el método denominado corte y empalme o splicing, y ya se le va a considerar un RNA maduro, como podemos ver aquí. Tenemos regiones intrones y exones que se van a quitar mediante el método de corte y empalme, que se van a empalmar los exones, y se le va a poder llamar RNA maduro, que va a salir al citoplasma para codificar proteínas. Sin embargo, al eliminar los intrones, los exones, al quedar empalmados, pueden producir distintas isoformas de empalme, lo que se le va a llamar empalme alternativo. De esta forma, un mismo gen puede empalmarse de diferentes maneras y codificar diferentes proteínas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo embrionario, pero a nivel molecular, a nivel celular. En el desarrollo embrionario, los órganos se forman por la interacción entre células y tejidos. Normalmente un grupo de células o un tejido hace que otra célula cambie su destino. A este proceso se le conoce como inducción.
donde existe un tejido inductor, que es el que emite primero la señal, y un tejido inducido que posteriormente va a responder a esta señal. La capacidad del tejido inducido de responder se le llama competencia y requiere un factor de competencia. La interacción entre el epitelio y el mesenquima embrionario juega un papel crucial en la iniciación del desarrollo y en la diferenciación de la mayoría de los órganos de los embriones de los vertebrados. Por ejemplo, la interacción entre el endodermo del intestino con el mesenquima circulante va a producir órganos accesorios como el hígado y el páncreas. Y es muy importante, además de la señal inicial producida, el diálogo. Como podemos ver aquí, debe haber primero una señal inicial y un diálogo recíproco entre ambos tejidos para que prosiga la diferenciación. La señalización celular es muy importante para este proceso de inducción de formación de órganos. Una vía de la señalización celular es la señalización de tipo parácrina, en donde las proteínas se difunden de una célula a otra en una distancia corta, se difunden por la matriz y estimulan a otra célula, como podemos ver aquí. Consta de una molécula señalizadora, que se le va a llamar ligando, y un receptor transmembrana, como podemos ver aquí. Aquí tenemos la membrana celular y el receptor transmembrana, que va a activar su actividad sinasa casi siempre y va a ser capaz de fosforilar a una proteína, lo que va a crear una cascada de señalización que puede ser muy variable, y al final esta proteína va a activar un factor de transcripción que va a activar o a inhibir una expresión génica. En estas moléculas difusibles en la señalización parácrina se les llama factores de crecimiento y diferenciación, o GDF, y se agrupan en 4 familias que regulan el desarrollo de muchos sistemas del cuerpo. Una familia son los factores de crecimiento de fibroblastos, o FGF, que estimulan el crecimiento de los fibroblastos, como su nombre lo dice, y mediante su vía correspondiente va a estimular la angiogénesis, el crecimiento de axones y la diferenciación del mesodermo. Otra familia son las proteínas Hedgehog. Un ejemplo de esta proteína Hedgehog es la Sonic Hedgehog, que es la más importante y se le llama gen maestro de la embriogénesis. Esto ya que interviene en el proceso de muchos desarrollos en estas etapas. Por ejemplo, la vasculatura, el eje izquierda-derecha, las extremidades, el músculo liso, corazón, intestino, pulmones, páncreas, riñones, dientes, ojos, cabello, etc. Otro tipo de familia son las proteínas WNT, que van a participar en el diseño de extremidades, desarrollo del cerebro y diferenciación urogenital. Y por último, la última familia es la superfamilia de factores de transformación del crecimiento, que uno de ellos es el factor inhibidor de Müller, el factor inhibidor mülleriano, que se va a encargar de degenerar o de atrofiar los conductos paramesonéfricos, de los cuales se desarrollarían las trompas de falopio. Y otros tipos de factores van a formar la matriz extracelular, las ramificaciones de pulmones, hígado y glándulas. Otras moléculas de señalización parácrina son los neurotransmisores, como lo son la serotonina, adrenalina y noradrenalina. Estos neurotransmisores se van a comunicar con una membrana receptora que puede ser una dendrita o un tejido. Y los neurotransmisores se van a liberar de un axón, de una neurona, y van a pasar a la sinapsis, al espacio sináptico, y van a estimular el receptor. Un ejemplo es la serotonina, que es la que contribuye a la lateralidad, la gastrulación y el desarrollo del corazón. Y otro ejemplo es la noradrenalina, que interviene en la apoptosis de espacios interdigitales, lo que va a contribuir al diseño de los dedos. La matriz extracelular es el medio donde se alojan las células. Está compuesto por proteínas fibrosas y extendidas que se ensamblan en una red tridimensional. Estas proteínas son el colágeno, proteoglucanos, fibronectina y laminina. Son 4 proteínas que sirven como pegamento y también sirven como andamios por el cual las células y diversas proteínas de señalización van a migrar y van a moverse de un lado a otro.
El colágeno número 4 y la laminina son componentes de la lámina basal, que es un tipo de matriz extracelular donde se fijan las células epiteliales y que es muy importante para dar soporte y separar tejidos. Otro componente muy importante son las integrinas. Estas que vemos aquí son proteínas transmembrana que se unen por un lado, del lado extracelular se van a unir a estas proteínas de la matriz y por el otro lado se van a unir al citoesqueleto. De esta forma van a integrar el ambiente extracelular con el ambiente intracelular de la célula. En epitelios que están estrechamente unidos, como lo es el intestino y el tubo neural, van a existir unas uniones llamadas uniones comunicantes o gap, por el cual se va a transmitir señales directamente entre una célula y otra. Aquí podemos ver las dos membranas de células y se establece la comunicación mediante estos espacios formados por proteínas de la membrana llamadas conexones. Y estas uniones se van a encontrar en los lados laterales de las células. Otro tipo de señalización es la señalización yuxtácrina, en donde un ligando unido a una célula como es este, va a interactuar con el receptor de otra célula vecina, por lo que en esta señalización los factores no son difusibles. En esta imagen también podemos ver cómo el ligando de una célula va a interactuar con el receptor de otra célula vecina sin que esta molécula sea difusible. Y un ejemplo es la vía de Notch, que es la que tenemos aquí, la vía de NOTCH. El receptor de Notch se va a unir a un ligando de la familia DSL que se encuentra en una célula vecina. Esta interacción entre el receptor y el ligando va a activar una enzima proteolítica, que es la proteólisis, y se va a segmentar el receptor Notch, y de esta forma el dominio intracelular NICD se va a liberar de la membrana y va a llegar hasta penetrar el núcleo, donde va a inhibir la actividad inhibidora de un represor que normalmente evita la transcripción de genes, y de esta forma va a permitir que se active la transcripción de genes. Y esta vía de Notch es muy importante para la proliferación celular, apoptosis, angiogénesis, desarrollo de las células betas del páncreas, diferenciación de los linfocitos B y T, entre otras funciones. Hola, mi nombre es Alejandro Barrón y voy a hablar sobre las células germinales primordiales y la teoría cromosómica de la herencia. El desarrollo empieza con la fecundación y es el proceso mediante el cual el gameto masculino, también conocido como el espermatozoide, y el gameto femenino, el ovocito, se unen para producir un cigoto. Los gametos derivan de las células germinales primordiales, por sus siglas CGP, que se forman en el epiblasto durante la segunda semana. Entonces su formación empieza en la segunda semana en el epiblasto. Después de ahí cruzan la línea primitiva durante la gastrulación y migran hacia la pared del saco vitalino. Y después de la pared del saco vitalino, ya para la cuarta semana, estas células comienzan a migrar del saco vitalino a las gónadas en desarrollo. Y bueno, en preparación para la fecundación, las células experimentan la gematogénesis, que es un proceso que incluye la meiosis para reducir la cantidad de cromosomas. Y por otro lado también experimentan la citodiferenciación para completar la maduración. Aquí podemos ver, como ya he mencionado, las células se forman en el epiblasto durante la segunda semana. Luego de ahí migran, este sería el saco vitalino, migran a la pared del saco vitalino. O sea, está
por toda esta zona en la mera la superficie, entre, digamos, la pared, ahí están estas células. Y ya para la cuarta semana migran a las gónadas en desarrollo. Entonces estas células primordiales migran a las gónadas en desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría cromosómica de la herencia. Bueno, el ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes en 46 cromosomas. Los genes de un mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y por eso se le llama genes ligados. Bueno, los cromosomas cuentan de 23 pares homólogos para producir el número diploide de 46, que es el total de cromosomas que tiene un ser humano. De estos 23 pares homólogos, hay 22 pares de cromosomas, los cuales son autosomas, y tenemos el par que nos falta para que sean 23, es un par de cromosomas sexuales. Este par, si es 2X, el individuo sería genéticamente femenino, y si el par es XY, será genéticamente masculino. Y bueno, también un gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas, y la unión de gametos durante la fecundación restablece el número diploide de 46. Entonces, por un lado tenemos el gameto, que es el espermatozoide, del otro lado tenemos el otro gameto, que es el ovocito, y cuando se produce su unión durante el proceso de fecundación, es cuando se restablecen estos 43 cromosomas en el nuevo individuo. Entonces aquí, como les había dicho, son 22 cromosomas conocidos como los autosomas y un par de cromosomas sexuales. Acuérdense, 2X es femenino, XY es masculino. Bueno, después sigue lo que es la mitosis. La mitosis es el proceso por medio del cual se divide una célula para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Y bueno, antes de iniciarse esta mitosis, un cromosoma duplica su ADN. Se divide en diferentes fases: la profase, metafase, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Antes de explicarles estas fases, primero les quiero explicar un poquito de en qué consiste un cromosoma. Bueno, más que nada está compuesto de dos cromátidas, y estas están unidas por lo que se conoce como el centrómero. Bueno, ahora sí, al comenzar la mitosis, los cromosomas empiezan a enrollarse, contraerse y condensarse. Proceso que marca el inicio de la profase. Entonces aquí empezaría la profase. Como dije, los cromosomas ya empiezan a enrollarse. Los cromosomas están aquí dentro y empiezan a enrollarse. Bueno, y ahora cada cromosoma consta de dos subunidades paralelas, que son las cromátidas, como ya había mencionado. Esta es una cromátida, esta es otra cromátida, que se juntan en una región estrecha común llamada centrómero, que es el que había dicho que es la conexión. Y bueno, a lo largo de esta fase conocida como la profase, los cromosomas continúan condensándose, acortándose y engrosándose. Bueno, después de aquí sigue la profase. En
esta fase ya podemos identificar a las cromátidas, porque en las pasadas todavía no se llegan a identificar con mucha precisión. Ya llegando a la metafase se distinguen, se pueden identificar. Y bueno, durante la metafase los cromosomas se alinean en un plano ecuatorial. Se alinean estas cromosomas. Y bueno, su estructura doble se vuelve visible. Todas estas están ancladas por microtúbulos que se extienden del centrómero al centriolo, formando el uso mitótico, que vendría siendo este. Como mencioné, se extiende del centrómero al centriolo. Entonces el centrómero, aquí tenemos los centriolos de cada lado, y se vienen uniendo a lo que es el centrómero de cada una de estas células, de estos cromosomas. Bueno, pronto el centrómero de cada cromosoma se divide, y es lo que provoca el inicio de la anafase. Entonces estos centrómeros, digamos, como que ¿no dije? Bueno, pues sí, o sea, se divide, y uno va, digamos, hacia un lado del uso mitótico, y el otro se va al otro lado. Y bueno, esta fase está acompañada por la migración de cromátidas a los polos opuestos del uso. Entonces unas avanzan hacia un lado y las otras avanzan hacia el otro. Por último, durante la telofase, los cromosomas se desenrollan y alargan la envoltura nuclear. Y se alargan. Y bueno, la envoltura nuclear se restablece y el citoplasma se divide. Entonces aquí ya se divide el citoplasma, y ya tenemos a los cromosomas que ya se alargan dentro del núcleo. Bueno, ahora tenemos lo que es la meiosis. La meiosis es la división celular que tiene lugar en las células germinales para producir gametos masculinos y femeninos. Recordemos que los gametos son los espermatozoides y los ovocitos. Bueno, la meiosis requiere de dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Y para qué ocupamos esto? Bueno, lo ocupamos para reducir el número de cromosomas al número haploide de 23. Y bueno, al igual que en la mitosis, las células germinales masculinas y femeninas duplican su ADN al comenzar la meiosis 1. De modo que cada uno de los 46 cromosomas se duplican en sus cromátidas hermanas. Y bueno, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, los cromosomas homólogos se alinean en pares procesando proceso conocido con el nombre de sinapsis. Entonces estos dos cromosomas, se dice los cromosomas son homólogos, se alinean en pares, dos pares juntos, y este proceso es conocido como sinapsis. Otro dato, durante la meiosis 2 se produce la separación de las cromátidas hermanas. Bueno, ahora el entrecruzamiento. Los entrecruzamientos son procesos críticos de la meiosis 1 y son el intercambio de segmentos de cromátidas entre los cromosomas homólogos emparejados. Ahorita en una imagen más adelante les voy a explicar ya a más detalle todo esto. Y bueno, los puntos de intercambio quedan unidos de manera temporal y constituyen una estructura parecida a una X.
que llamamos quiasma. Ahora sí, aquí con esta imagen les podré explicar más o menos lo que pasa. Bueno, primero los cromosomas homólogos se aproximan. Esta sería el A. Después los cromosomas homólogos se emparejan y cada miembro de par consta de dos cromáticas. Entonces aquí está. Estas dos cromosomas se emparejan, como había mencionado. Después, los cromosomas homólogos íntimamente emparejados intercambian fragmentos de cromátida. Esto es lo que conocemos como el entrecruzamiento. Cuando un cromosoma comparte que intercambia fragmentos de una cromátida a la otra. Después tenemos que se separan los cromosomas de la estructura doble. Entonces aquí vemos cómo es la estructura doble y ya se separa. Después aquí en este punto es conocido como la anafase de la primera división meiótica. Después de esa fase sigue lo que conocemos como la meiosis, la segunda meiosis o segunda división meiótica. Y bueno, durante la segunda división meiótica los cromosomas de estructura doble se dividen en el centrómero. Y al finalizar la división, los cromosomas de cada una de las 4 células hijas serán diferentes. Entonces, estas, como había mencionado, se dividen. Los cromosomas de estructura doble se dividen en el centrómero. Y bueno, al finalizar los cromosomas de cada una de las 4 células hijas serán diferentes. Cada una tiene diferente estructura. Y bueno, al terminar las divisiones meióticas tenemos que aumenta la variabilidad genética mediante el entrecruzamiento que redistribuye el material genético y la distribución aleatoria de cromosomas homólogos entre las células hijas. Y bueno, se restablece de igual manera en la fecundación el número diploide de 46 cromosomas. Otro dato que tenemos son los corpúsculos copulares. También durante la meiosis un ovocito primario da origen a 4 células hijas, cada una con 22 cromosomas más un cromosoma X. Solo una de estas 4 células mencionadas, estas 4 células hijas, se transformará en un gameto maduro, o sea, se transformará en un ovocito. Las 3 células restantes son lo que se conocen como los corpúsculos polares, y estos reciben poco citoplasma y se degeneran en el desarrollo ulterior. En el otro lado, por otro lado, un espermatocito primario produce 4 células hijas, pero las 4 llegarán a ser gametos maduros, a diferencia de lo que ocurre en la formación de ovocitos. Entonces aquí, como mencioné, tenemos lo que es un ovocito primario, crea 4 células hijas
pero de las cuales solo una se convertirá en un gameto o un ovocito, y las otras tres son lo que conocemos como corpúsculos polares. Por el otro lado, en el lado masculino, tenemos que el espermatocito primario produce 4 células hijas, pero las 4 células hijas sean diferenciadas en espermátidas. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Gracias. Hola, soy Sergio Valdés y les voy a hablar sobre mitosis, meiosis, espermatogénesis y ovogénesis. Primero que nada, la mitosis es la fase principal del ciclo celular, en donde la célula se va a duplicar y va a hacer una copia exacta de sí misma con una copia de ADN exactamente igual. Aquí podemos observar cómo el ciclo celular incluye la fase mitótica, que también se conoce como la fase M, pero primero empieza con la fase G1 y luego la S y luego la G2 y luego ya continúa con la fase M. Esta fase que se alcanza a ver aquí se le conoce como interfase. Se le conoce como interfase porque es la fase entre las fases M. Es importante reconocer que la mitosis es un proceso que se da varias veces normalmente en una sola vida de una sola célula. Entonces, por lo tanto, vamos a observar varias mitosis en una sola célula para la proliferación de esta célula, y vamos a observar varias interfaces entre estas mitosis. Entonces, la interfase consta de la fase G1, fase S y fase G2, mientras que la fase M, que consta de la mitosis en sí, tiene la profase, la prometafase, metafase, anafase, telofase y al final la citocinesis. Bueno, entonces tenemos primero que nada, antes que nada, el ciclo normal de una célula sin estarse dividiendo se le llama G0. Es como la fase antes de la G1 y consta también de la interfase. Normalmente cuando se dice que una célula está en reposo o está cumpliendo con sus funciones normales, se le llama que está en la fase G0. Algunas células dejan que el ciclo celular descanse y están como en un estado estático. Esto puede pasar durante días o puede pasar durante toda la vida de la célula, dependiendo de su función y del tipo de célula. Después está la primera fase de la interfase. Tenemos la fase G1. La fase G1 es la fase de crecimiento, por eso están aquí las flechas, porque indican que la célula crece y se prepara para la replicación del ADN, que es el siguiente paso. Entonces, en la fase G1 simplemente se acumulan los materiales necesarios para replicar el ADN y crece la célula. Normalmente dura de 8 a 10 horas esta fase. Luego tenemos la fase S, que es la fase de síntesis, por eso se llama fase S. En esta fase la célula hace duplicados de sus centriolos y de todo su DNA nuclear, es decir, duplica su ADN. Entonces esta fase dura de 6 a 8 horas y el DNA pues se duplica para que quede disponible para dividirse entre las dos células hijas que va a haber en la fase M que se aproxima, en la siguiente fase M. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo funciona el proceso de la duplicación del ADN. Tenemos aquí el ADN, bueno, este es el ADN. Vamos a tener una enzima que se va a llamar topoisomerasa, que va a deshacer el superenrollamiento del ADN para que se quede como una sola hebra así. Y luego la helicasa va a venir y va a romper los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias para que se separen en dos diferentes hebras, sostenidas por las proteínas de unión de cadena simple que están aquí, que van a impedir que se vuelvan a juntar las cadenas de ADN, y también van a mantenerlas estables aquí separadas. Luego vamos a tener ADN primasa, que va a poner cebadores, es decir, un fragmento de ARN, para que de ahí venga la ADN polimerasa y empiece a completar las bases complementarias, es decir, a poner nucleótidos según la base complementaria que está en la cadena original. Entonces va a empezar a crear una cadena nueva
y así es como se va a ir duplicando el ADN. Este es un proceso semiconservador porque conservas la cadena de ADN vieja que tienes, la original, la conservas y simplemente sintetizas una nueva cadena que se agrega a la original. Entonces así, al terminar la ADN polimerasa tipo 3, que es esta, que es la que agrega nucleótidos, ya vas a tener 2 copias exactas de ADN. Entonces, en la fase G2, es la última fase de la interfase, es una fase de crecimiento y es, bueno, obviamente la fase entre la división celular y entre la replicación de ADN y la división celular, quiero decir. Y en G2 la célula termina la replicación de sus centriolos y sintetiza enzimas que regulan la división celular. También revisa la fidelidad de la replicación del DNA y por lo general repara cualquier error que se haya detectado. Es decir, checa, como dice aquí, checa que los cromosomas duplicados no tengan errores y si se necesita, repara los errores que hayan tenido. Después tenemos, aquí están las fases de la mitosis, bueno, de la fase M, que es la fase mitótica. Normalmente la fase M tarda de 1 a 2 horas, o sea, es bastante corta comparado con la interfase, que es la fase entre las mitosis. Y bueno, pues aquí tenemos primero que nada, la mitosis va a tener primero la profase, que es la que está aquí, que es justo después de la interfase. En la profase, los cromosomas se van a cortar, se van a engrosar y en algún momento se van a enrollar para formar bastones compactos, cuya distribución en las células hijas va a resultar más fácil que la larga y delicada cromatina de la interfase. Entonces se van a hacer bastones de cromosomas, como se alcanza a ver por ahí, bastones aquí. Y los centriolos van a producir microtúbulos elongados a los que se van a denominar usos mitóticos. Y al crecer van a separar los centriolos. Al final un par de centriolos se ubican en las partes opuestas de la célula, es decir, en cada polo, como ya se puede observar aquí en la metafase. Entonces los centriolos se van a ir a ubicar uno en cada polo de la célula. Y algunas fibras del uso mitótico van a crecer y se van a acomodar en el centrómero, al cinetócoro que se encuentra en el centrómero de los cromosomas, y van a mover entonces los cromosomas dependiendo de cómo tengan que moverlos. Entonces ya en la metafase los cromosomas ya están alineados en el ecuador de la célula, es decir, aquí, como se alcanza a ver en la metafase, y ahí están oscilando un poco y están esperando la señal que estimule a que cada uno de ellos se parta en 2 por el centrómero. Entonces los usos ahora forman grupos en forma de limón. El uso mitótico, que es que yo les digo, Entonces los microtúbulos largos van de cada centriolo a los cromosomas y los cortos forman una estructura en forma de estrella llamada áster, que ancla el ensamblado en el interior de la membrana plasmática de cada extremo de la célula. Ok, entonces aquí hay microtúbulos cortos, aquí están los largos que se ven en el cinetócoro y aquí hay otros microtúbulos cortos que se ven por acá. Después tenemos la anafase. En la anafase inicia con la activación de las enzimas que separan a las cromátidas hermanas en el centrómero. Entonces, como podemos ver, básicamente se van a separar en 2 cromátidas y los cromosomas se van a romper y se van a ir separando uno a cada lado de la célula. Entonces va a haber proteínas motoras que van a migrar en el cinetócoro, van a lograr que estas cromátidas se muevan de un lugar a otro. Bueno, luego está la telofase, que es que está aquí. En la telofase va a haber ya se va a ver una hendidura de división, que es lo que se ve aquí. El uso mitótico pues se rompe ya y desaparece. Cada nuevo núcleo empieza a formar un nucleolo, lo que indica que ha empezado a elaborar RNA y a preparar una síntesis de proteínas.
El retículo endoplásmico rugoso produce una nueva membrana nuclear alrededor el nuevo material genético que se puso en cada célula. Y bueno, entonces básicamente en la telofase ya se produce una membrana entre los dos núcleos y se produce una membrana nuclear. Las cromátidas empiezan a desarrollarse también y recuperan su forma de cromatina. Finalmente sucede la citocinesis, que es la división del citoplasma en dos células. Los primeros rasgos de la citocinesis son visibles aún en la anafase, que es la penúltima. Y bueno, entonces esto ya se realiza mediante la atracción de microfilamentos de actina a la red terminal del citoesqueleto por parte de la proteína motora miosina. Entonces aquí ya podemos ver que en la citocinesis se realiza una diferenciación ya de las células y hay ya membranas separándolas y termina siendo dos células con una copia de ADN exactamente igual, pero ahora son dos células. De eso se trata la mitosis, de reproducirse. Y luego tenemos entonces la meiosis, que es un proceso de reproducción que realiza únicamente los gametos sexuales, es decir, el espermatozoide o el óvulo. Esto sucede para que de una célula diploide podamos producir 4 células haploides, ¿ok? Es decir, diploide significa que tiene dos copias de ADN y haploide significa que tiene solamente una copia de ADN, o sea, como podemos ver aquí, 1N, es decir, la mitad de cromosomas. Entonces, bueno, aquí podemos observar que la mitosis, como ya vimos, es una célula que tiene 2N, o sea, la copia entera de ADN, los cromosomas completos, y luego se divide en dos células que tienen lo mismo que tenía la célula madre, es decir, se duplica exactamente igual a como estaba. En cambio, en la meiosis tenemos una célula que tiene los cromosomas completos, que se divide luego en dos células que tienen cada uno la mitad de cromosomas de los que debería tener, y luego estas se dividen en otras dos que tienen también la mitad igual que estas, es decir, esta es una célula diploide y estas son células haploides porque tienen solamente 1N, o sea, la mitad de cromosomas de los que deberían de tener. Este es el caso, por ejemplo, de la espermatogénesis, que es un proceso de meiosis. Esto sucede porque primero en los espermatogénesis tienes una célula espermatogonia primordial que se va a diferenciar en un espermatocito primario. Entonces luego en la fase de meiosis 1 va a haber una fase de mitosis, digamos, como podemos ver aquí. Fase de meiosis 1, hay una fase de división entre dos células haploides. Bueno, no es mitosis, pero es una división para formar dos células haploides, ¿okay? Entonces aquí tenemos una célula haploide. Luego va a haber meiosis 2, que es que podemos observar aquí. La meiosis 2 es esto. O sea, es decir, en la meiosis 2 en la meiosis 2 vamos a formar de los espermatocitos secundarios, que están aquí, vamos a formar dos células haploides de cada uno, los que se llaman las espermátides. Ya después de las espermátides va a haber una diferenciación celular a espermatozoides, ya se va a dar mucho más cerca a la luz del túbulo seminífero. Luego tenemos la ovogénesis. Los óvulos están en el ovario, ahí se encuentran desde el desarrollo fetal de la mujer. Sin embargo, no comienzan a ovular hasta que se da un proceso hormonal que marca el inicio de la adolescencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el óvulo primordial, que después va a ser una división mitótica y se va a dividir. Esto es dentro del ovario para hacer una proliferación, normalmente antes de que se dé una maduración sexual. Pero el punto es que cada ovogonia, son estas de acá, se va a diferenciar en un ovocito primario, ¿okay? Y entonces, por ejemplo, en la mitosis 1 lo que se va a dar
en la meiosis uno, perdón, lo que se va a dar es que, bueno, el óvulo, como ya vimos en el sistema reproductor femenino, se va a encontrar en un folículo con células de la granulosa y todo, y ahí mismo va a haber una maduración del ovocito primario y va a tener una división meiótica uno en donde va a sacar algo que se le llama el primer cuerpo polar, que es como un pedazo de citoplasma con el mismo cantidad de ADN que el óvulo ovocito secundario, pero va a tener una cantidad de citoplasma demasiado mínima, que no va a ser suficiente para formar una célula bien, entonces se va a morir. Luego el ovocito secundario llega a ser, bueno, es ovulado y todo, y tiene sus células, su corona radiante, acuérdense, de eso lo vimos en el aparato reproductor femenino, y vamos a tener que, al momento en que sea fecundado, el espermatozoide va a entrar y justo en ese momento va a haber la división meiótica 2, o sea, meiosis 2, en donde se va a separar el ADN y va a salir un segundo cuerpo polar, al igual con un citoplasma muy reducido, pero con la misma copia de ADN que este. Entonces, en el momento en que el espermatozoide logra entrar, hay una división de meiosis 2 y sale el segundo cuerpo polar que también va a morir. Y el óvulo se queda siendo haploide y en unión con el espermatozoide que también es haploide. Eso es todo, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Prosigamos con el tema de fecundación. Y podemos empezar definiendo fecundación como un fenómeno en el cual se fusionan los gametos masculino y femenino que va a tener lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina, que es esta región ancha, bastante proximal al ovario. Los espermatozoides pueden permanecer viables en el tracto reproductor femenino durante algunos días. Y es importante destacar que solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a atravesar el cuello uterino. Aquí. Y pueden llegar a sobrevivir durante varias horas en esa región. El movimiento de los espermatozoides que los va a llevar desde el cuello uterino hasta las trompas es llevado primordialmente por su propia propulsión, aunque podrían ser ayudados por el movimiento de los líquidos y la acción de los cilios uterinos. El viaje desde el cuello uterino hasta las trompas de falopio va a resultar con un mínimo de 2 a 7 horas y tras alcanzar el istmo, los espermatozoides van a disminuir su movilidad y van a finalizar su migración, hasta el momento que ocurre la ovulación. En este momento los espermatozoides vuelven a adquirir motilidad, tal vez se sospecha debido a sustancias quimioatractivas que produce el cúmulo óforo y nadan hacia la ampolla donde frecuentemente ocurre la fecundación. Que es en esta zona. En resumen, los espermatozoides van a tomarles de 2 a 7 horas en llegar a esta zona. Después de la ovulación, van a ser atraídos al área de la ampolla donde se va a producir generalmente la fecundación. Los espermatozoides no están preparados, inmediatamente llegan al tracto femenino para experimentar la fecundación y deben de pasar por varios cambios, entre ellos la capacitación y la reacción acrosómica. Esto les va a dar la capacidad de realizar la fecundación. Empecemos hablando de la capacitación, que es un periodo de acondicionamiento que en el humano va a durar aproximadamente 7 horas. Se va a desarrollar en el aparato genital femenino y estos acondicionamientos van a tener lugar mayormente en la trompa uterina. Corresponden a interacciones epiteliales entre el espermatozoide y la mucosa superficial de la trompa de falopio. Estas interacciones van a resultar
con la eliminación de una capa de glucoproteína y proteínas que se van a encontrar en el plasma de la membrana plasmática del espermatozoide. Únicamente los espermatozoides capacitados pueden pasar a través de las células de la corona radiada y experimentar la reacción acrosómica. Hay que destacar que la primera fase de la fecundación es la penetración de la corona radiada, lo que va a ser indispensable para la fecundación que ocurra la capacitación. Ahora hablemos del otro proceso que es la reacción acrosómica, que se produce después de la unión de la zona pelúcida. Es inducida por proteínas de la zona. Esta reacción culmina con la liberación de enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, tales como la acrosina y sustancias del tipo de la tripsina. Las fases de la fecundación vamos a describirlas más adelante, ya que van a guardar gran relación con esta reacción acrosómica que acabamos de explicar. Primera fase. Penetración de la corona radiada. De los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados en el tracto genital femenino, solo 300 a 500 llegan al sitio de la fecundación y se necesita solamente uno de ellos para fecundar al ovocito. Y se considera que los demás van a ser de gran ayuda al espermatozoide fecundante para atravesar las barreras que protegen al gameto femenino. El espermatozoide capacitado pasa libremente a través de las células de la corona radiada. Solamente los capacitados. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una zona de glucoproteínas que rodea al ovocito, que facilita y mantiene la unión del espermatozoide e induce la reacción acrosómica de la que hablábamos anteriormente. La reacción acrosómica y la unión del espermatozoide son mediadas por el ligando ZP3, una proteína de la zona pelúcida. La liberación de enzimas acrosómicas permite que el espermatozoide penetre en la zona pelúcida y de esta manera entre en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La permeabilidad de la zona pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito, lo cual produce la liberación de enzimas lisosímicas de los gránulos corticales que se encuentran por debajo de la membrana plasmática del ovocito. Estas enzimas van a provocar una alteración de las propiedades de la zona pelúcida, que impide la penetración de otros espermatozoides e inactiva los sitios de receptores específicos de especie para los espermatozoides que vamos a encontrar en la superficie de la zona pelúcida. De este modo, una vez que un espermatozoide penetra la zona pelúcida, no se va a poder ocurrir otra fecundación. Se han encontrado otros espermatozoides incrustados en la zona pelúcida, pero solo uno parece ser capaz de introducirse en el ovocito. Tercera fase, fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada en parte por las alteraciones de integrinas sobre el ovocito y sus ligandos, las desintegrinas sobre el espermatozoide. Tras la adhesión, se fusionan las membranas plasmáticas del espermatozoide y el ovocito, como lo podemos observar en la imagen. Dado que las membranas plasmáticas que cubren el capuchón acrosómico ha desaparecido durante la reacción acrosómica en el esperma, la fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. En el humano, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide penetran en el citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática queda sobre la superficie del ovocito. Tan pronto como el espermatozoide penetra en el ovocito, este responde de tres maneras: reacción cortical y de zona.
Como consecuencia de la liberación de los gránulos corticales del ovocito que contienen enzimas lisosímicas, la membrana del ovocito se torna impenetrable para otros espermatozoides. Y la zona pelúcida modifica su estructura y composición para impedir la unión y penetración de otros espermatozoides, de tal manera que se impide la polispermia. La segunda respuesta va a ser la reanudación de la segunda división meiótica. Inmediatamente después del ingreso del espermatozoide, el ovocito completa su segunda división meiótica. Una de las células hijas casi no recibe citoplasma y se denomina segundo cuerpo polar. La otra célula hija es el ovocito definitivo. Sus cromosomas se disponen en un núcleo vesicular denominado pronúcleo femenino. Y la tercera respuesta, que va a ser la activación metabólica de la célula o cigoto. Es probable que el factor activador sea transportado por el espermatozoide. Podemos considerar que la activación que sigue a la fusión comprende los fenómenos celulares y moleculares relacionados con las primeras etapas de la embriogénesis. Mientras tanto, el espermatozoide avanza hasta quedar muy próximo al pronúcleo femenino. El núcleo se hincha y forma el pronúcleo masculino, como lo podemos observar en la imagen. Mientras que la cola del espermatozoide se desprende y degenera, desde el punto de vista morfológico, los pronúcleos masculino y femenino son indistinguibles y finalmente establecen contacto íntimo entre sí y pierden sus envolturas nucleares. Durante el crecimiento de los pronúcleos masculino y femenino, cada pronúcleo debe replicar su DNA. En caso contrario, cada célula del cigoto en periodo bicelular tendría la mitad de la cantidad normal de DNA. Inmediatamente después de la síntesis del DNA, los cromosomas se disponen en el uso y se preparan para una división mitótica normal. Los 23 cromosomas maternos y los 23 paternos se dividen longitudinalmente en el centrómero y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos para brindar así a cada célula del cigoto el número diploide normal de cromosomas y la cantidad normal de DNA. A medida que las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos, aparece un profundo surco en la superficie de la célula que gradualmente divide el citoplasma en dos partes. Los principales resultados de la fecundación son el restablecimiento del número diploide de cromosomas, como sabemos, la mitad procedente del padre y la mitad procedente de la madre. En consecuencia, el cigoto posee una nueva combinación de cromosomas que es diferente a la de ambos progenitores. La determinación del sexo, ya que en un espermatozoide posea X, producirá un embrión femenino, XX, y un espermatozoide que posea Y originará un embrión masculino, XY. En consecuencia, el sexo cromosómico del embrión queda determinado desde el momento de la fecundación. Y la iniciación de la segmentación. Si no se produce la fecundación, el ovocito suele degenerar en el término de 24 horas después de la ovulación. Ahora hablemos de la segmentación. Cuando el cigoto ha llegado al periodo bicelular, experimenta una serie de divisiones mitóticas que producen un incremento en el número de células. Estas células, que se tornan más pequeñas con cada división de segmentación, se determinan blastómeras. Blastómeras. Y hasta la etapa de 8 células están agrupadas en forma poco compacta. Sin embargo, después de la tercera segmentación, el contacto de las blastómeras entre sí es máximo y forma una bola compacta de células que se mantienen juntas
por medio de uniones estrechas. Este proceso, denominado compactación, separa las células internas que se comunican ampliamente por medio de uniones de hendidura. 3 días después de la fecundación aproximadamente, las células del embrión compactado vuelven a dividirse para formar una mórula de 16 células. Las células centrales de la mórula constituyen la masa celular interna y la capa circundante la masa celular externa. La masa celular interna va a originar los tejidos del embrión propiamente dicho, y la masa celular externa va a originar el trofoblasto, que más tarde va a contribuir a formar la placenta. Eso sería todo del tema de fecundación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Treviño Guillón y hoy les voy a hablar sobre el ciclo ovárico. Los ciclos menstruales regulares en una mujer empiezan en la pubertad y estos ciclos sexuales van a ser regulados por el hipotálamo, que es este órgano de nuestro sistema endocrino que en este caso va a liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a tener acción en la hipófisis, o más específicamente en el lóbulo anterior o adenohipófisis, que es la parte endocrina de la hipófisis. Va a ser estimulada por esta hormona para producir gonadotrofinas, en este caso hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas a su vez van a estimular y regular los cambios cíclicos en el ovario. Al comenzar cada ciclo ovárico, 15 a 20 folículos en estado primario son estimulados para crecer bajo la influencia de la hormona folículo estimulante. De esta forma, los folículos primarios son rescatados en un número de 15 a 20. Sin embargo, en condiciones normales, solo uno de estos folículos va a alcanzar la madurez total y se va a expulsar como ovocito. Los demás se van a degenerar y se van a convertir en folículos artrésicos. En el ciclo siguiente es reclutado otro grupo de folículos primarios y también solamente uno va a alcanzar la madurez completa. La hormona folículo estimulante también va a estimular la maduración de las células foliculares o de la granulosa que rodean al ovocito. A su vez, la proliferación de estas células va a ser mediada por el factor de diferenciación del crecimiento 9, miembro de la familia del factor beta de crecimiento y transformación. Las células de la granulosa que actúan en conjunto van a elaborar estrógenos. Estos estrógenos van a hacer varias acciones, entre ellas que el endometrio uterino entre en fase proliferativa o folicular, que promueva la fluidez del moco en el área del cérvix para permitir el pasaje de los espermatozoides y va a estimular a la hipófisis para que secrete hormona luteinizante. En la mitad de este ciclo va a haber un pico que nos va a indicar el incremento de la hormona luteinizante. Esto va a indicar que se van a elevar las concentraciones del factor promotor de la maduración que lleva al ovocito a completar su primer meiosis e iniciar la segunda meiosis. Va a estimular también a su vez la producción de progesterona para
por las células del estromal folicular y provocar la rotura folicular que va a dar posteriormente paso a la ovulación. Esta es una imagen real de ovulación que la vamos a explicar más adelante y nos sirve como entrada para este tema. En los días inmediatamente anteriores a la ovulación, por la acción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, el folículo secundario va a crecer rápidamente hasta un diámetro de 25 milímetros. En coincidencia con el desarrollo final del folículo secundario, hay un gran aumento de la hormona luteinizante, que ya vimos el pico de la gráfica anterior, que va a llevar al ovocito primario a completar su primer meiosis. Y el folículo va a entrar en un estadio preovulatorio. Además, va a comenzar la segunda meiosis, pero el ovocito se detiene en la metafase 3 horas antes de que inicie la ovulación. La superficie del ovario va a comenzar a presentar un abultamiento local, en cuyo vértice aparece una mancha vascular llamada estigma y la elevada concentración de la hormona luteinizante va a aumentar la actividad de colagenasa, lo que da lugar a la digestión de las fibras de colágeno que rodean al folículo. Los niveles de prostaglandinas también se van a incrementar en respuesta al incremento de la hormona luteinizante y va a provocar contracciones musculares en la pared del ovario. Estas contracciones van a expulsar al ovocito, que junto con las células de la granulosa van a flotar fuera del ovario. Algunas de las células del cúmulo óforo vuelven a organizarse alrededor de la zona pelúcida y van a formar lo que conocemos como la corona radiada. Después de la ovulación, las células de la granulosa que quedan en la pared del folículo que se ha abierto, junto con las células de la teca interna, son vascularizadas por los vasos que la rodean. Por influencia de la hormona luteinizante, estas células adquieren un pigmento amarillento y se convierten en células luteínicas, las cuales forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillento. La progesterona, junto con las hormonas estrogénicas, hace que la mucosa uterínica alcance la fase secretora como preparación para la implantación del embrión. El transporte. Poco antes de la ovulación, las fimbrias, que son estas estructuras anatómicas de las trompas de falopio, comienzan a cubrir la superficie del ovario y el propio oviducto inicia contracciones y se considera que el ovocito rodeado por algunas células de la granulosa van a ser llevadas hacia la trompa por movimientos de va y viene de las propias fimbrias y también por el movimiento de los cilios que revisten el epitelio de la trompa de falopio. Cuando el ovocito se encuentra finalmente en la trompa de falopio, va a ser impulsado mediante el movimiento de cilios, que esta velocidad de este movimiento va a ser regulada por el estado endocrino durante la ovulación y también después de esta. El ovocito fecundado llega a luz del útero en al menos 3 o 4 días. Esto es aproximado, pero esta va a ser una medida bastante concisa, no varía mucho, en lo que un ovocito alcanza la luz del útero. En caso de que la fecundación no se produzca, el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo aproximadamente 9 días después de la ovulación y se reconoce con facilidad como una protuberancia amarillenta en la superficie del ovario. En una etapa
posterior, el cuerpo lúteo disminuye su volumen por degeneración de las células luteínicas y forma un tejido de masa cicatrizante que va a recibir el nombre de corpus albicanis. Simultáneamente, disminuye la producción de progesterona, lo cual va a desencadenar la hemorragia menstrual, que va a ser la muerte de estas células que se encontraban en el endometrio y van a resultar como la menstruación. En caso de que se produzca la fecundación del ovocito, la gonadotrofina coriónica humana, una hormona que es secretada por el sincitio trofoblasto del embrión, impide la degeneración del cuerpo lúteo. Por lo tanto, este va a seguir creciendo y va a formar el cuerpo lúteo del embarazo. Hacia el final del tercer mes, esta estructura puede alcanzar a formar una tercera parte de la mitad del volumen del ovario. Y las células luteínicas amarillentas continúan secretando progesterona hasta el final del cuarto mes, para después sufrir una lenta regresión a medida que la secreción de progesterona a cargo del componente trofoblástico se torna adecuada para mantener el embarazo. Si el cuerpo lúteo es extirpado antes del cuarto mes, va a llevarnos a un aborto. Hasta aquí los temas del ciclo ovárico. Muchas gracias. Hay dos tipos de células, las de masa de células internas, que son las que están internas en la mórula, y estas dan lugar a los tejidos del embrión. También están la masa de células externas, que son las células circundantes. Estas forman el trofoblasto, que después contribuye a la formación de la placenta. Cuando la mórula entra en una cavidad uterina, algunos de los fluidos comienzan a penetrar a través de la zona pelúcida, en los espacios intercelulares de la masa celular interna. Los espacios intercelulares se vuelven confluentes y luego se forma el blastocele. En este punto, el embrión es un blastocito. Un blastocito es la fase del desarrollo del embrión que equivale a la blástula, en donde constituye una forma celular compleja derivada de la mórula. Esta está formada por una masa celular interna de la que se origina el embrión y de una capa periférica de células que formará después la placenta. El embrioblasto son las células de la masa celular interna y el trofoblasto son las células de la masa celular externa. Las células del embrioblasto están en un polo y las del trofoblasto se aplanan y forman la pared epitelial del blastocisto. La zona pelúcida en este punto ya desapareció y permite la implantación. Las células trofoblásticas que están sobre el polo embrioblástico comienzan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del sexto día. La L-selectina en las células trofoblásticas y sus receptores de carbohidratos en el epitelio uterino sirven para la fijación inicial del blastocito al útero. Las selectinas son proteínas de unión a los carbohidratos implicados en las interacciones entre los leucocitos y las células endoteliales que permiten la captura de los leucocitos de la sangre que está fluyendo. Después de la captura por estas selectinas, las integrinas ayudan a la unión y a la invasión por el trofoblasto. Los receptores de integrina para la laminina promueven la unión, mientras que los de la fibronectina estimulan la migración. Estas células también interactúan a lo largo de las vías de transducción de señales para regular la diferenciación del trofoblasto, de modo que la implantación ahora es el resultado de la mutua acción trofoblástica y endometrial. Al final de la primera semana de desarrollo, el cigoto humano ha pasado a través de los pasos de la mórula y del blastocito y ha comenzado la implantación en la mucosa uterina.
El útero tiene tres como partes: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la mucosa del útero, el miometrio es la capa muscular gruesa del útero, el miometrio está continuo con la capa muscular de las trompas uterinas y de la vagina. El perimetrio es la capa serosa externa o la cubierta peritoneal visceral del útero. Este se continúa con el peritoneo pélvico y abdominal y está compuesto por mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Desde la pubertad hasta la menopausia, el endometrio experimenta cambios en un ciclo de aproximadamente 28 días bajo un control hormonal que está controlado por los ovarios. Existen tres etapas: la fase folicular o proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. La fase proliferativa comienza al final de la fase menstrual y está bajo la influencia del estrógeno. La fase secretora comienza aproximadamente de 2 a 3 días después de la ovulación y es en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Si la fecundación no ocurre, el desprendimiento del endometrio marca el comienzo de la fase menstrual. Y si la fecundación sí ocurre, el endometrio ayuda en la implantación y contribuye a la formación de la placenta. En la gestación, la placenta asume el papel de la producción hormonal y el cuerpo lúteo se degenera. En el momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase secretora. Las glándulas uterinas y las arterias se enrollan y el tejido se vuelve normal otra vez. Las tres capas en el endometrio son una capa compacta, que es la superficial, la capa esponjosa, que es la intermedia, y una capa basal, que es muy delgada. El blastocisto humano se implanta en el endometrio a lo largo de la pared anterior o posterior del cuerpo del útero. Si el ovocito no es fertilizado, las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan paulatinamente con células sanguíneas. Cuando comienza la fase menstrual, la sangre se escapa de las arterias superficiales y pequeños fragmentos del estroma y de las glándulas se separan. La capa basal es la única parte del endometrio que se queda ahí. Las arterias las arterias basales, funcionan como la capa regenerativa de reconstrucción de las glándulas y de las arterias en la fase proliferativa.